Dios bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro ahí donde nos encontramos y oremos. Señor, te damos gracias por la bondad que has tenido con nosotros en este día. Cada día, cada mañana es una muestra más de tu misericordia. Y especialmente cada vez que tu palabra es expuesta, es una extensión de esa misericordia para nuestras almas tan necesitadas de ti. Señor, te rogamos que tú puedas hablarnos, que puedas penetrar con tu palabra a lo más profundo de nuestro corazón y discernir, Señor, esas intenciones y ayudarnos a ver la realidad de nuestra alma. Te rogamos que así pueda ser, oh Dios, y en ese camino te rogamos que puedas mostrarnos a Cristo, aquel que celebramos, aquel que hemos venido a exaltar. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar la palabra del Señor con una pregunta que viene a ser el título del sermón. Y es una pregunta que quizás pueda sonar muy sencilla y a la vez también pueda tener una respuesta muy amplia y muy profunda. ¿Qué se celebra en la Navidad? Esa será la pregunta que quisiéramos responder un poco más en esta mañana. ¿Qué se celebra en la Navidad? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿O le han preguntado a usted aquello? Ahora, deberíamos pensar que en esta época que nos ha tocado vivir, en esta parte de la historia que nos ha tocado vivir, donde hay un alto índice de acceso a la tecnología y que con facilidad podemos obtener información de diversos temas con tan solo hacer un clic, la pregunta planteada podría ser respondida inmediatamente por cualquier persona. Sin embargo, aunque esto pudiera ser así, aunque pudiera ser respondido muy fácilmente, ¿qué se celebra en la Navidad? Es muy seguro que las respuestas que obtendríamos puedan ser de diferente tipo. Para algunos, quizás, lo que se celebra en la Navidad y el personaje central de la Navidad puede ser un anciano con barba blanca, vestido de rojo, que trae juguetes a los niños y accede a las casas por una chimenea. O quizás su compañero, un tal Rodolfo el Reno. O quizás también para otros puede ser y podrían decir, esta fecha para mí es sin importancia, esa es una celebración de origen pagano y por lo tanto los cristianos no tienen nada que ver con estos asuntos mundanos. Entonces podríamos encontrar algunas respuestas en este sentido, pero la pregunta sigue planteada: ¿qué se celebra en la Navidad? Ahora, hay una realidad que vivimos, que mientras estemos en este mundo, sea que el Señor nos llame a su presencia o sea que el Señor venga por segunda vez, si hay un grupo de personas que debería tener una respuesta clara y concreta, y principalmente, de acuerdo a las Escrituras, ese grupo de personas deberían ser los cristianos, aquellos que por la gracia de Dios han nacido espiritualmente. Evidentemente, ellos deberían de tener una respuesta a la pregunta: ¿qué se celebra en la Navidad? Ahora, esta respuesta es mucho más que una aceptación de que se celebra el nacimiento del niño Jesús. Es mucho más que una aceptación de que sus padres fueron José y María. Es mucho más que él nació en un pesebre y que unos reyes magos le trajeron unos obsequios. La pregunta a esta respuesta es mucho más que eso. Nuestra respuesta que esperamos hoy considerar, conforme avanzamos en la fe, debería de ser ampliada cada vez por la palabra de Dios y deberíamos de responder cada vez de mejor manera y con más fundamento qué se celebra en la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante
responder esta pregunta de una manera clara y concreta? Bueno, porque quizás en la providencia del Señor, la respuesta a esta pregunta de qué se celebra en la Navidad puede hacer la diferencia entre que una persona conozca al Señor y Salvador o siga toda su vida celebrando a Papá Noel o a su amigo Rodolfo el Reno. Esta no es una pregunta que debe pasar desapercibida, y no yéndonos tan lejos como padres, los que tenemos la oportunidad de ser padres, evidentemente a nuestros hijos, o evidentemente en nuestros hijos, esa interrogante debe surgir. Y debemos tener una respuesta para ellos. Una respuesta que rogamos al Señor nos ayude a darla con un conocimiento de lo que la Escritura menciona y con valentía también, en el sentido de la importancia de responder aquello. Quisiera responder a esta pregunta en dos partes. Una primera parte, continuando con una enseñanza que hemos estado dando en la escuela dominical referente a la simiente prometida. Y en la segunda parte, considerar una escena del Evangelio de Lucas con respecto a la gloria de Dios entre los hombres. Vamos a responder a esta pregunta en dos partes. Enfocándonos en la primera parte, hemos estado mencionando en semanas anteriores la simiente prometida, lo que vimos en Génesis 3:15. Y para responder a la pregunta ¿qué se celebra en la Navidad?, es importante que vayamos al fundamento, a las primeras páginas de las Escrituras, y podamos recurrir al inicio de todo. ¿Para qué? Para que veamos la magnitud de la celebración y a su vez también para que reconozcamos y no olvidemos nunca cuál es el personaje principal de esta historia. Hemos mencionado en semanas anteriores que hemos sido creados, el hombre ha sido creado perfecto, Adán y Eva fueron creados perfectos, pero sin embargo ellos desobedecieron a Dios. Y esto le acarrió muchas consecuencias a ellos y a todas sus generaciones, a toda su descendencia, a todos aquellos quienes ellos representaban. Con la entrada del pecado al mundo, también vino el miedo, vino la vergüenza y vino la imposibilidad de que la criatura pueda establecer una comunión con su Creador por sus propios medios. Esto era un panorama muy triste, muy lamentable. El hombre ahora se encuentra corrompido en todas sus cualidades por el pecado, muerto espiritualmente, esperando el juicio de Dios que será ejecutado en su justa ira. Si pensamos en primera instancia qué se debería celebrar en la Navidad, pues precisamente deberíamos celebrar y reconocer que a pesar de nuestra condición caída, fue precisamente Dios quien tomó la iniciativa desde Edén para relacionarse con los hombres a través de pactos. Cuando hablamos de pactos, hablamos en el sentido, en lo referente a Dios, nos estamos refiriendo a aquellos acuerdos que Dios mismo establece las condiciones y las cumple. Y estos pactos que Dios hace con los hombres para poderse relacionar con ellos, tienen como base una promesa, que es la promesa de Génesis 3:15 que ya hemos mencionado. Génesis 3:15 menciona: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es una promesa que de la simiente de la mujer nacería un hombre que derrotaría a Satanás. Nuestra confesión de fe en el capítulo 7, párrafo 3, menciona de la siguiente manera, con respecto a esta promesa. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Estos pasos adicionales que menciona nuestra confesión, que luego se resaltan y tienen como base la promesa de salvación de Génesis 3:15, estos pasos adicionales lo vemos de manera particular en la forma como los actos de Dios salvadores con Adán y Eva, por ejemplo, en primera instancia recordamos que Dios realiza un sacrificio y luego los viste de su desnudez y de su vergüenza. Estos actos salvadores con Adán y Eva, con Abel, con Sec y su descendencia, con Noé y su familia, con Abraham, con Moisés y con David. Estos actos salvadores que Dios realiza se los conoce por medio de pactos y de alguna manera es la forma en que Dios estableció para poderse relacionar
con el hombre a pesar de estar caído y separado de Dios. En ese sentido, ¿qué se debería celebrar en la Navidad? Bueno, Dios tomó la iniciativa para acercarse al hombre y que éste pueda volver a tener comunión con él, lo cual perdió en Edén por causa del pecado. En esta iniciativa de Dios vamos a dirigir nuestra mirada con respecto a Abraham, porque Abraham precisamente fue quien recibió una mayor revelación en su tiempo con respecto a cómo se iba a cumplir la promesa de un Salvador. Para eso vamos a Génesis 15. Versículos 4, 5, el 7 y luego el 6. Dice lo siguiente, Génesis 15, 4. Luego vino a él palabra de Jehová, luego vino a Abraham palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 7, permítame saltarlo, dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios se relaciona con Abraham, a través de un pacto en el cual Él promete una simiente, un hijo, Él promete una tierra y también Él promete una bendición espiritual o una bendición universal. Ahora, el contexto es que Abraham era uno de los hombres más ricos de la que había en la tierra y él tenía una preocupación. ¿Quién va a heredar todo lo que tengo si no puedo tener hijos? Ya soy anciano, mi esposa es estéril. ¿Quién va a heredar todo lo que tengo si no tengo un hijo? Entonces, dentro de la promesa del Señor, Él promete que un hijo tuyo lo iba a heredar aquello. A su vez también le promete una tierra y le da una bendición, y le promete una bendición espiritual, una bendición universal. ¿Y qué dice el versículo 6 que nos saltamos? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios habló a Abraham y Dios le promete un sinnúmero de aspectos que están relacionados entre sí, teniendo como base la promesa que ya había dado en Génesis 3:15. Dios promete, pero la respuesta de este hombre, por la fe que Dios mismo le concede, es que él creyó. Y en el momento de que él creyó en las promesas que Dios había hecho, él fue justificado delante de Dios. Ahora, cuando nos referimos a simiente, a la promesa de una simiente a la cual se refiere el texto, específicamente el versículo 4, algunas veces es complicado determinar si la simiente se refiere a varias personas o a una sola persona. En este sentido, en el sentido de la simiente física de Abraham, Dios prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones. En el sentido físico, hubieron muchas naciones que surgieron de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo hijos con Agar y tuvo hijos con Sétura. Pero en el sentido físico, en ese sentido físico hubieron naciones que surgieron de la descendencia de Abraham. Pero la simiente prometida, la simiente que Dios había prometido, iba a venir no de Agar ni de Sétura, sino de el hijo de Sara, que en este caso iba a ser Isaac. Pero a su vez Isaac iba a ser el padre de Jacob, y Jacob iba a ser el padre de cada una de las tribus de Israel, y de esas tribus Judá, y de la tribu de Judá iba a venir Cristo. Entonces, en ese sentido, la promesa física implicaba una nación que iba a surgir, pero también apuntaba hacia una simiente, hacia una descendencia de Abraham, la cual iba a ser Jesucristo. El desarrollo de la simiente física para la venida de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en el linaje de Abraham. Tenía que haber una simiente física para que haya un Cristo de Dios. Por medio
Dios utilizó el medio de la simiente física de Abraham para que a través de ésta se cumpla la promesa de un Salvador. Fue la simiente física y particular de Abraham de la cual vino el Mesías o el Salvador. El apóstol Pablo en Romanos 9, 4 y 5 lo resume de esta manera: que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, versículos 4 y 5. Entonces Dios había prometido a Abraham una simiente, y esta simiente, en un sentido físico, iba a formar un pueblo, y de ese pueblo iba a venir el Salvador. Pero a su vez también esa simiente prometida apuntaba directamente hacia el Salvador. Pero a su vez también, dentro de las promesas que leímos en Génesis, Dios también le promete a Abraham una tierra. Y esto resulta importante en el cumplimiento de la promesa que Dios le realiza a Abraham. ¿Por qué? Porque la tierra se refería a un territorio geográfico real, un territorio en la geografía que era real. Sin embargo, también esta tierra prometida era una esperanza que transmitía un mensaje espiritual. Esta tierra prometida era un símbolo de descanso, era un símbolo de un deleite en la presencia de Dios y de una comunión con Dios, algo que se había perdido en el Edén por causa del pecado. Para Abraham y su descendencia física, es decir, luego el pueblo de Israel, la esperanza de llegar a Canaán a ese territorio físico, era establecerse como nación, y era también una esperanza de tener un descanso de ese caminar que habían tenido a lo largo de su historia. Sin embargo, la promesa de tierra apuntaba hacia algo más grande y hacia algo espiritual. La promesa de una tierra que Dios le da a Abraham tenía la intención de que cada hombre pueda alcanzar un descanso espiritual en aquel descendiente de la simiente de la mujer. Si hay algo que los hombres han perdido por causa del pecado, es precisamente la paz. Si hay algo que los hombres andan buscando, es precisamente descanso. Y esa promesa de una tierra prometida apuntaba hacia el Salvador, apuntaba hacia el Mesías, porque solamente en Jesús podíamos encontrar ese descanso espiritual que nos reconciliaba con Dios. Algo así mencionaba en los evangelios en Mateo 11, 28. Dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En quién más podría encontrar descanso el hombre sino en aquel que es la simiente prometida? ¿En quién más podría encontrar esperanza el hombre y seguridad sino solamente en el Mesías prometido? Entonces la bendición o la promesa de una tierra prometida apuntaba geográficamente a donde se iba a establecer el pueblo de Israel, pero a su vez esto de aquí se dirigía hacia la esperanza que los hombres podían encontrar, la paz y descanso espiritual que los hombres podían encontrar en el Mesías Salvador. El contexto de Mateo 11, 28 se enfoca en Cristo dirigiéndose al Padre, reconociendo al Padre y reconociendo cómo Él había escondido todas estas cosas de los sabios e entendidos y la había sido revelada a los niños. Y Él dice, Jesús en Mateo 11, 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No había forma de encontrar descanso, no había forma de conocer al Padre, sino era a través del Mesías prometido. Pero a su vez, otra de las bendiciones que fueron dadas a Abraham, además de la promesa de la simiente, de una tierra en la cual iban a encontrar descanso, también se le prometió a Abraham una bendición universal o una descendencia espiritual muy amplia. Cuando mencionamos la descendencia física de Abraham, esta tuvo su propósito. Abraham tuvo una descendencia física de la cual se iba a conformar un pueblo escogido y de la cual vendría el Salvador. Pero a su vez también
en el pacto de Dios con Abraham incluía la promesa de una simiente espiritual incontable a lo largo de la historia. Génesis 15:5 mencionaba, y dijo el Señor, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham iba a tener una descendencia espiritual incontable. La posibilidad de salvación para los hombres no iba a estar limitada a un pueblo o a un pueblo físico, sino que muchos podían ser descendientes de Abraham por medio de la fe. Muchos podían participar de los beneficios de haber confiado en lo mismo que Abraham creyó y ser justificados de la misma manera en que Abraham fue justificado por la fe en el Salvador prometido. La promesa de una bendición o de una descendencia espiritual es una esperanza para las personas en nuestro contexto y es una esperanza para todos aquellos que no son judíos, porque la salvación no estaba limitada solo a los judíos. Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas 3:6 menciona lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La nacionalidad de la cual provengas iba a ser irrelevante, porque Dios había prometido que una descendencia espiritual numerosa como las estrellas del cielo o la arena del mar sería esa verdadera descendencia de Abraham, serían esos verdaderos herederos de la promesa, serían aquellos que iban a ser pertenecientes al Cristo, al Salvador. Dios promete una simiente, Dios promete una tierra y Dios le promete a Abraham una bendición espiritual o una descendencia universal. Si nos preguntábamos qué celebrar en la Navidad, bueno, podemos celebrar aquel Dios soberano y fiel a su promesa, aquel Dios soberano y fiel a sus pactos, que cumple todo lo que se ha propuesto, que prometió la simiente de la mujer, que prometió de la simiente de la mujer un Salvador, que derrotaría a su enemigo, que prometió una descendencia física y la guardó por mucho tiempo hasta llegar al cumplimiento de la venida del Mesías. Si nos preguntamos qué celebrar en la Navidad, podemos celebrar que Dios prometió una tierra donde geográficamente iba a nacer el Salvador, pero a su vez esa tierra también representaba aquel lugar de descanso que todo hombre y mujer andan buscando. Un descanso para nuestras almas, un descanso de la esclavitud del pecado, un descanso de la satisfacción y plenitud al restablecer nuestra relación con el Creador. ¿Qué celebrar en la Navidad? Podemos celebrar que a pesar de no ser descendientes físicos del pueblo de Israel, no necesitamos esa nacionalidad para participar de las bendiciones espirituales prometidas a Abraham. Por la fe en el Salvador y Redentor, habiendo sido enemigos por mucho tiempo, nos ha sido entregada la esperanza de ser bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué celebrar en la Navidad? Estas son algunas de las cosas que podemos celebrar. No solamente celebramos un nacimiento, aunque evidentemente dentro de los planes de Dios incluía un nacimiento. El nacimiento de aquella simiente de la mujer prometida, pero en realidad lo que celebramos en la Navidad y lo que celebramos cada domingo que nos reunimos es que la gloria de Dios estuvo entre los hombres. Y para esto vamos a considerar la segunda parte de lo que vamos a ver el día de hoy, ahora en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, que nos describe esta escena, una escena particular de la gloria de Dios, evidente entre los hombres, y cómo esta gloria de Dios, esta luz de esperanza,
antes una esperanza que iba a venir, ahora una esperanza y una gloriosa realidad, la podemos ver en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 14. La gloria de Dios entre los hombres. Lucas 8, 2. Lucas 2, 8 al 14, perdón. Lucas 2, 8 al 14. Dice lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Lucas 2, 8 al 14. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas recopila toda esta información como resultado de su investigación para mostrarle al excelentísimo Teófilo las cosas que habían sucedido. Él las había ordenado con diligencia, como menciona en el primer capítulo, y él nos describe algunos detalles particulares de una escena en el tiempo de la venida del Señor. Tiempo en el cual la gloria de Dios, a través de su Hijo que había sido encarnado, es decir, que había nacido como hombre, fue percibida por algunos testigos. El anuncio del ángel del Señor a unos pastores mientras realizaban la labor de cuidar el rebaño es uno de los argumentos que quizás algunos también utilizan para afirmar que el nacimiento de Jesús no fue en la época de diciembre, como la tradición romana lo afirma, sino que en meses posteriores, dicen ellos, donde la labor de pastorear rebaños o de pastorear ovejas era más propicia por las circunstancias del clima, porque en la época de diciembre las circunstancias del clima no eran propicias para pastorear rebaños. Sin embargo, no tenemos una referencia clara de la fecha exacta. Lo que sí podemos afirmar es que esto sucedió un día. Algunos pueden celebrarlo en diciembre, otros pueden celebrarlo en abril o en agosto, pero la iglesia del Señor lo celebra colectivamente cada domingo. Cada domingo, cada día del Señor, celebramos la venida de nuestro Señor. No es exclusivo de una fecha específica para la iglesia de Cristo. En este sentido, estas fechas, diciembre, 25 de diciembre, mientras se mantenga el personaje central de la historia y los hechos como son, solamente son una motivación más para celebrar los actos salvadores de Dios. Pero volviendo al relato de Lucas, Lucas describe que estos pastores reciben el mensaje del nacimiento del Salvador. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a estos pastores? ¿Por qué a estos humildes pastores? Bueno, probablemente ellos reciben esta revelación a través del ángel porque ellos eran creyentes pertenecientes a la simiente de Abraham, porque ellos habían creído en la simiente prometida y evidentemente la estaban esperando, porque ellos esperaban al Salvador que iba a venir, al igual también que más adelante en el texto de Lucas menciona cómo el sacerdote Simeón, que era justo por la fe que había depositado en la promesa del Mesías Salvador, y también como Ana, la profetisa, que menciona más adelante también Lucas, ellos pudieron ver el testimonio de la redención en Jerusalén. Entonces, estos pastores temerosos en primera instancia por aquella presencia del ángel y por la gloria de Dios que cubría a estos ángeles, o a este ángel, ellos, al recibir el mensaje
inmediatamente fueron, dejando lo necesario por lo prioritario. Si ellos eran pastores, evidentemente ese era su trabajo, ese era su sustento, eso era lo que ellos hacían. Pero cuando reciben el mensaje, el anuncio, la buena noticia de que Cristo, el Señor, había nacido, ellos fueron. Como dice el texto de Lucas 2:15. Pasemos pues, dijeron ellos, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fueron dirigidos por el ángel hacia la ciudad de David, y probablemente ellos también conocían lo que el profeta Miqueas había mencionado en Miqueas 5:2. Dice lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tal es la soberanía de Dios y el control de todas las cosas, incluido su plan redentor, que el profeta Miqueas anuncia el lugar exacto donde iba a nacer la simiente prometida, describiendo, en el texto de Miqueas, describe la humanidad, porque iba a nacer como hombre, pero también describe su divinidad al mencionar de él o al describirlo como el eterno, como aquel que había existido por siempre. Entonces, en este sentido, aquel día la gloria de Dios estuvo entre los hombres de una manera especial como nunca antes. El Salvador prometido, recién nacido, es llamado Cristo el Señor. Y esos dos términos tienen mucha relevancia y tienen mucho significado para los pastores. Para ellos, el Salvador es el Cristo, es el tan esperado Mesías de Israel. Cada judío tenía esa esperanza de la promesa de Dios, de que algún día el Mesías iba a venir a liberar a su pueblo. Sin embargo, también este Mesías Salvador es Señor. Él no solo salvará a su pueblo, sino que también será su Rey y su soberano. Es Señor porque es Dios. Es importante considerar que la gloria de Dios en la tierra, a través de Cristo el Señor, tenía la intención principal de exaltar al Dios soberano y fiel, y de exaltar el cumplimiento de sus promesas. Tenía la intención de reconocer de que esta promesa iba a traer paz a los hombres, precisamente esa paz que se había perdido en el Edén. Aquella paz que cada hombre en nuestra actualidad y a lo largo de la historia ha pretendido buscar en este mundo. Algunos en las cosas materiales, otros en las personas, otros en los títulos y logros. Pero aquella paz que el mundo da y que nunca satisface, solo podía ser encontrada y recibida a través de Cristo el Señor. Este niño recién nacido era el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Y esta promesa también fue mencionada por el profeta Isaías en Isaías 9:6. Dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La gloria de Dios entre los hombres se evidencia cuando, además del nacimiento de un niño, ese hijo sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo podía ser posible esto? La solución a este dilema es algo que conocemos como la encarnación del Hijo de Dios. Él es Dios y por lo tanto siempre ha existido, pero voluntariamente, por amor al Padre y a nosotros, decidió
asumir en el tiempo establecido una naturaleza humana que antes no poseía, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre, decidió tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para así pagar nuestra deuda con la justicia divina. ¿Qué celebramos en esta Navidad? Hay motivos para celebrar. Hay motivos para venir y, como decía la canción, y adorar. La respuesta que demos a la interrogante de qué celebramos en la Navidad, pues si queremos resumirlo, la buena noticia es que el mensaje del Evangelio prometido en Edén, esa buena noticia de que Dios mismo vino al mundo para salvar a sus criaturas, haciéndose uno de ellos, pero sin pecado, muriendo en su lugar y resucitando al tercer día. Si hay algo que estos pastores que describe Lucas iban a recordar y iban a proclamar, como pasó en los textos siguientes toda su vida, era que evidentemente, al ver la imagen de aquel niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, pero también pudieron ver ellos a Cristo Señor, a Dios hecho hombre. Aunque externamente su humanidad, ese niño mostraba cierta fragilidad y debilidad semejante a los hombres, también en él estaba toda la plenitud de Dios, quien sostiene todas las cosas y las gobierna. Si vamos a celebrar algo, es precisamente que Dios tomó la iniciativa de hacer todo esto. Y que ese día, ese cumplimiento de su promesa, ya fue para nosotros. ¿Qué se celebra en la Navidad? Que el verbo que era con Dios, el verbo que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el hecho extraordinario que el mundo desconoce. Este es el hecho extraordinario que muchos no celebrarán el 25, ni ninguno de los demás días. Este es el hecho extraordinario que Dios da solución al problema del pecado del hombre a través de su Hijo, a través de la muerte de su Hijo, a través de la resurrección de su Hijo. ¿Por qué? Porque no había forma en que el hombre pueda tener comunión con el Padre, sino solamente por el único mediador. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y en ese sentido, para ir terminando, la pregunta a hacernos, además de haber mencionado qué celebramos en esta Navidad, espero que ahora podamos tener una respuesta un poco más amplia de lo mucho que la Escritura menciona. La pregunta ahora es, ¿qué celebras tú en esta Navidad? Quizás ahora mismo alguien pudiera estar pensando en el vestuario que necesita comprar para pasar la noche. O a lo mejor esté considerando el menú que va a ser compartido en esa noche. O a lo mejor esté considerando los arreglos que faltan por realizar en su casa para recibir a la familia en esa noche. Pero también puede ser el caso de otros que tengan cierta frustración y digan, yo no voy a celebrar nada en aquella noche. Estoy bastante desanimado, mi situación económica no me permite preparar nada, ni preparar cena, ni arreglar la casa, y por último nadie me visita ese día. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea su realidad, lo que hemos intentado hacer énfasis hoy en día es que independientemente de una mesa llena de alimentos o una alacena vacía, de vestidos nuevos o la misma ropa del año anterior, de un hogar confortable o de un hogar muy humilde,
recordemos que hay motivos para celebrar, sea hoy, sea el 25 o cada semana que nos reunimos a adorar al Señor. Hay motivos para celebrar. Hay un Dios verdadero, fiel a sus promesas, que ha realizado todo lo que ha prometido y ha cumplido la venida del Mesías prometido. Ahora nosotros podemos celebrar eso. Y eso es lo que celebraremos por la eternidad también. Dios se hizo hombre para concedernos esa paz que nos era imposible alcanzar por nuestras propias buenas intenciones u obras. Dios se hizo hombre para darnos esa paz. Dios se hizo hombre para darnos la paz hacia Él y Dios se hizo hombre para darnos esa paz hacia nuestro prójimo. No tendría sentido celebrar la Navidad si estamos enemistados con Dios, como tampoco tendría sentido celebrar la Navidad si estamos enemistados con nuestro prójimo. Dios se hizo hombre para concedernos esa paz que era imposible lograr por nuestras buenas obras e intenciones. Dios se hizo hombre para vestirnos de toda nuestra vergüenza por causa del pecado, a través de su propia vida. Él nos vistió ahora. Dios se hizo hombre para que todo lo que consideramos importante en esta vida sea ubicado en el lugar correcto. Y ahora el Cristo y Señor sea lo principal en nuestro ser. Dios se hizo hombre para darnos una esperanza verdadera, llevando a cabo un sacrificio perfecto que satisfizo la ira del Padre. Por lo tanto, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Tenemos motivos para celebrar y que el Señor nos ayude a poder hacerlo hoy y cada día de nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por recordarnos tus actos salvadores. Gracias por recordarnos tus promesas. Cuando quizás la duda nos afecte, cuando quizás las circunstancias que estamos pasando pretendan nublar lo que tú has prometido, Señor, gracias por recordarnos que si tú has prometido algo, lo vas a cumplir. Así como prometiste un Salvador y Mesías, y ese Mesías ya vino, y ahora podemos creer en Él para salvación. Así también has prometido que nos sostendrás todos los días hasta el final, y que nada nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén.